de sus correos electrónicos están en video, están grabados ya las lecciones, ¿no? A partir de algunas semanas atrás, ahí la tienen. ¿Cómo ser continuamente lleno del Espíritu Santo? Número 11. Dios quiere que todo creyente sea continuamente lleno con el Espíritu Santo. Así que esto quiere decir que Dios ha provisto también a través de la palabra todo lo necesario para que un creyente pueda ser continuamente lleno con el Espíritu Santo. Todo esto nos indica que las enseñanzas y las prácticas de la doctrina, que es la voluntad de Dios, en la cual se encuentran las leyes espirituales, están basadas en las escrituras del Antiguo y del Nuevo Testamento. O sea que todo lo que hoy recibimos, todo lo que venimos aprendiendo en este Nuevo Testamento, pues se basan en las escrituras del Antiguo y del Nuevo Testamento, ¿no? Ustedes saben que la Biblia dice que el Antiguo Testamento, en realidad la ley fue escrita para poder enseñarnos, ¿no? De manera como de sombra y figura de aquello que sería las bendiciones de este tiempo. Así que ambas cosas son importantes, ¿no? Pero ¿cómo saber si todos los principios divinos o leyes espirituales enseñados en el Antiguo Testamento están todavía vigentes el día de hoy, ¿no? Muy bien, esto es una cosa realmente sencilla. Eso lo podemos hacer únicamente leyendo el Nuevo Pacto, el Nuevo Testamento, ¿no? Y lo que Dios ha establecido. Hay tres cosas por las cuales vamos a ver esto. Número uno, nosotros ya no estamos bajo la ley, amén, estamos bajo la gracia. Algunas cosas fueron cambiadas, no todas, ¿verdad? Algunas cosas fueron cambiadas, no todas. Romanos capítulo 6, verso 14 dice: quiero que sepan antes de todo que este tema, cómo ser continuamente lleno del Espíritu Santo, no es una cosa que lo vamos a pasar así rápido. Quiero explicarles detalladamente como algo histórico desde el Antiguo Testamento hasta estos tiempos, ¿ya? Desde el Antiguo Testamento hasta estos tiempos. Así que para que haya un mayor entendimiento, mayor luz acerca de la enseñanza de la palabra. Romanos capítulo 6, verso 14 dice: porque el pecado no se enseñoreará de vosotros, pues no estáis bajo la ley, sino bajo la gracia. En el tiempo pasado, Pablo está diciendo, es decir, en el tiempo inclusive de la ley, ¿cierto? Cuando ellos vivían bajo la ley, el pecado se enseñoreaba de ellos. O sea, estaban como capturados y eran esclavos del pecado. Porque no había hombre, ni hasta hoy hay hombre que todavía deje de cometer pecado, ¿verdad? Todavía se comete pecado. Sin embargo, cuando estamos bajo la gracia, Dios nos ha librado de todo pecado, ¿verdad? Nos ha librado en el sentido del pecado original. Hemos nacido de nuevo, ¿verdad? Ya no somos pecadores, porque la palabra pecador no es aquel que comete pecado, ¿verdad? Sino aquel que se había apartado de Dios, ¿no? Cuando dice de pecado, ¿no es cierto? Por cuanto no creen en mí, ¿recuerdan? De pecado por cuanto no creen en mí, ¿cierto? Eso significa que la incredulidad es el pecado que mató a la gente, que los llevó a la muerte espiritual, y aquellos que se están yendo al infierno, literalmente por la Biblia sabemos que es por la incredulidad, no por su carácter, por su buena conducta, por ser un buen marido, por ser una buena mujer, sino por el pecado. ¿Qué pecado? De la incredulidad, ¿no es cierto? Así que Pablo dice en Romanos capítulo 6, verso 14, porque el pecado no se enseñoreará más de vosotros. ¿De qué pecado estamos hablando? Del pecado que produce muerte, que produjo muerte en el pasado, del pecado de la incredulidad. Aquí le está hablando obviamente al creyente, ¿verdad? En cambio, el gentil, el que no tiene a Cristo en su corazón, sí está muerto espiritualmente y el pecado es el Señor de su vida. Pero Pablo aquí habla al creyente, a los romanos, le dice: porque el pecado no se enseñoreará más de vosotros. Como decir a ustedes, Pablo, diciéndole, el pecado ya no es su Señor. Y le dice: ¿por qué? Bueno, pues no estáis bajo la ley, sino bajo la gracia. O sea, han sido libres de pecado, porque hemos creído en Jesucristo, ¿verdad? Así que ese pecado que nos apartó, nos separó, nos trajo la muerte espiritual a partir de Adán, ¿verdad? Porque ellos cometieron, recuerdan el domingo pasado, el pecado de muerte. Eso produjo la muerte espiritual, el pecado de muerte, el poder rebelarse contra Dios, el poder hacer caso a los susurros del enemigo. Eso produjo muerte espiritual. Y todo aquel que se encuentra en esa misma situación de muerte, entonces el pecado se ha enseñoreado de ellos, es lo que dice Pablo, ¿verdad? Número 2, estamos viendo la diferencia, ¿no? ¿Cómo saber si el Antiguo Testamento, algunas porciones del Antiguo Testamento aún están vigentes y otras no?
Número 2, si en el Nuevo Testamento se encuentra, si en el Nuevo Testamento se encuentra un cambio, ¿cierto? Entonces ya no debemos poner en práctica hoy lo que en el Antiguo Testamento se hacía. Por ejemplo, Jesús muchas veces dijo, ¿oíste que fue dicho? Hablando del Antiguo Testamento, en la parte de la ley, dijo, pero yo os digo. O sea, fueron cambiadas algunas cosas. Significa que no todo se va a practicar. Ciertas cosas sí se van a practicar. Porque en cierta ocasión Jesús dijo, yo no vine a cambiar la ley también. Dijo, yo vine a cumplir la ley. Yo no vine a abrogar la ley, sino yo vine a cumplir la ley. Y de pasadita dijo, de cierto les digo que el cielo y la tierra va a pasar, pero todo lo que está escrito en la ley se va a cumplir. Y realmente eso pasó. Eso les vamos a explicar un poco más adelante con la escritura, donde dice, por ejemplo, en Mateo 5, si tienen su Biblia, ahí está también la pantalla. A pesar de que tenemos la escritura por la pantalla, acostúmbrense a llevar su Biblia siempre a todo lugar, ¿ya? De repente nos volvemos muy cibernéticos y ya no cargamos Biblias. Muy bien, Mateo 5, versos del 17 en adelante. Aquí vamos a empezar un estudio detallado. Amén. Ya les dije al inicio, no voy a saltar, voy a ir despacio, quiero que aprendan bien esto. Mateo capítulo 5, donde hay un subtítulo ahí donde dice Jesús y la ley, ¿cierto? Dice, no penséis que he venido para abrogar la ley o los profetas. Jesús hablando aquí, no he venido para abrogar, sino para cumplir. Abrogar es quitar, ¿no es cierto? Él estaba allí diciendo que iba a cumplir toda la ley. Ahora, pregunto yo, ¿Jesús cumplió la ley? ¿O no? ¿Los hombres cumplían la ley? ¿Quién era aquel que cumplía toda la ley? Nadie, todos murieron. Porque Romanos, Pablo dice, porque no hay justo, ni siquiera uno. Todos, cada uno se aportaron como ovejas descarriadas, cada cual por su camino. Pero Jesús se levantó y dijo, yo vine a cumplir la ley. Y les digo, no va a pasar el cielo y la tierra que se va a cumplir, lo voy a cumplir. Él pudo cumplir la ley, ¿verdad? Y aquí está diciendo, no penséis que he venido para abrogar la ley o los profetas. No, dice, he venido para abrogar, sino para cumplir la ley. Verso 18, porque de cierto os digo que hasta que pasen el cielo y la tierra, ni aun una jota ni una tilde pasará de la ley hasta que todo se haya cumplido. Verso 19, de manera que cualquiera que quebrante uno de estos mandamientos muy pequeños y así enseña a los hombres muy pequeños será llamado en el reino de los cielos, mas cualquiera que los haga y los enseñe, este será llamado grande en el reino de los cielos. Porque os digo que si vuestra justicia no fuere mayor que la de los escribas y fariseos, no entraréis en el reino de los cielos. Otra pregunta, a mí me inquietan las palabras de Jesús. ¿Quién de ellos podía tener una justicia mayor a los religiosos de ese entonces? Los fariseos, ¿no es cierto? Los escribas. ¿Quién de los hombres? Ellos eran religiosos, eran bien religiosos. Los fariseos hacían lo que en el Antiguo Testamento hacían los hebreos. Se aprendían la ley y se aprendía casi toda la escritura de memoria. Así pasaba. No había judíos en los tiempos antiguos que no conocían los 10 mandamientos de memoria y cada detalle de la ley. Eso era de por vida. Si alguien no lo conocía, no era judío. ¿No es cierto? Entonces aquí los escribas y los fariseos conocían la ley, eran maestros de la ley. ¿No es cierto? Y Jesús viene y le dice, porque dice, en verso 20, os digo que si vuestra justicia, hablando de la justicia de los hombres, no de la justicia de Dios, dice, si vuestra justicia no fuere mayor que la de los escribas y fariseos, no entraréis en el reino de los cielos. ¿Quién pudo cumplir toda justicia entre los hombres? Nadie. Entonces la justicia de los hombres no los podría salvar. Es decir, Jesús dijo, ninguno aquí va a entrar en el reino de los cielos. Ninguno tenía una justicia mayor, porque los fariseos y los escribas tenían una justicia. Y para que puedan entrar en el reino de los cielos tenían que superar la justicia, porque ellos se abstenían de cosas. Uno de ellos inclusive orando dijo, Señor, te doy gracias porque diezmo. Así dijo, ¿verdad? Oro, ayuno, o sea, hacía cosas. Se esforzaba. Y dijo Jesús, si alguno de ustedes no tiene una mayor justicia que él, un comportamiento, porque eso es verdad, vivir justamente, un buen comportamiento, una justicia mayor que la de ellos, entonces no van a poder entrar al reino de los cielos. No se halló ninguno, porque no hay justo ni siquiera uno. No estaba diciendo que los fariseos y los escribas eran justos tampoco. No dijo eso Jesús. Dijo una justicia mayor. Él buscaba una justicia mayor.
y ningún hombre podía dar una justicia mayor. Pero la Biblia nos rescata luego en el Nuevo Testamento, después de la obra redentora de Cristo, dice que nosotros hemos venido a hacer la justicia de Dios en Cristo Jesús. O sea, tampoco sigue siendo nuestra justicia. ¿Se dan cuenta o no? Entonces sí hay una justicia mayor, pero no es la nuestra. Es la justicia de Dios en Cristo Jesús. La iglesia ha sido justificada. Eso se necesitaba. Recuerden que estamos yendo en un estudio, quiero profundizar un poco más. Que entiendan bien estas cosas. Porque todavía nos comportamos mal, ¿verdad? ¿O no? Todavía hacemos cosas injustas. El justo debe comportarse justamente, pero a veces hacemos o cometemos cosas injustas. ¿No sucede o no? Pero gracias a Dios, esa justicia que yo tengo no fue la que me salvó, sino la justicia de Dios en Cristo Jesús. Cuando dice de justicia, ¿verdad? Cuando dice de justicia, está hablando de la justicia de Dios. Ahí tenemos que pararnos nosotros. Debemos hacer lo mejor que podamos, dar lo mejor de nuestras vidas, vivir de la mejor manera, pero nunca pensar que es por lo que estás haciendo, porque ya no sería por gracia, porque ya no estáis bajo la ley, sino bajo la gracia, dijo Jesús. ¿Amén o no? Muy bien, quiero que vayan entendiendo bien estas cosas. Continuamos, verso 21. Vamos a leer hasta el 48. Quiero explicarles detalladamente ciertas cosas. Jesús y la ira habla allí. De ahí nacieron los iracundos, ¿no? Verso 21 dice, oísteis que fue dicho a los antiguos, ¿recuerdan? Lo que fue y lo que ahora es. No matarás, y cualquiera que matare será culpable de juicio. Pero yo os digo que cualquiera que se enoje contra su hermano será culpable de juicio. ¡Wow! No sé si ustedes se van dando cuenta del asunto. O algunos dirán, pero ya estamos bajo la gracia, y es mejor que antes. Lo está poniendo más difícil, según yo veo. Antes solamente si te enojabas, ¿verdad? Ibas al juicio. Perdón, si alguien mataba, ibas al juicio. Pero hoy si te enojas, ya estás en peligro. Es lo que dice, ¿verdad o no? Pero yo os digo que cualquiera que se enoje contra su hermano será culpable de juicio. Y cualquiera que diga necio a su hermano será culpable ante el concilio. Y cualquiera que le diga fatuo quedará expuesto al infierno de fuego. Wow. Así que tenemos que tener mayor cuidado. ¿Verdad o no? De eso está hablando. ¿Verdad? Si bien es cierto, nadie cumplió la ley, y cuando ahora entró en la gracia, tiene que comportarse mejor, con la única y gran diferencia que Dios exige un buen comportamiento, según lo que veo en la Biblia, exige un buen carácter, exige un buen esposo, una buena mujer, buenos hijos, que seamos ejemplo, pero a la vez nos dice, no es vuestra justicia la que la salva, compórtense bien, pero sepan bien que es la justicia de Dios la que te mantiene con vida. ¿Me están oyendo o no? ¿Ven la diferencia? ¿Lo pueden notar o no? Muy bien, así que la iglesia del Señor debe ser la luz del mundo, debe ser las mejores personas, pero nunca deben ensoberbecerse y pensar que son ellos, que por mi causa, mi carácter, nadie se puede levantar como los fariseos, es que yo diezmo, es que yo ofrendo, todo eso tienes que hacer, pero no es eso, es lo que está diciendo Jesús. Todo eso es un buen carácter, es la justicia de Dios en Cristo Jesús. Amén. Así que hay cosas que funcionan y cosas que no. Sigamos adelante entonces. Verso 23, por tanto, dice, si traes tu ofrenda, ahí está. O sea, no es que no lleves tu ofrenda, no es que tu ofrenda no cuenta. Según Dios, sí cuenta tu ofrenda. Estamos hablando de acuerdo a lo que es la diferencia y lo que Jesús mismo dijo aquí. Por tanto, si traes tu ofrenda al altar, y allí te acuerdas, como si alguien viene y trae su ofrenda, ¿no? Hoy día como que no pasa nada. Oye, usted viene de pasadita, deja su ofrenda, algunos lo tiran así y no pasó nada y no se dan cuenta de lo que está pasando, lo que realmente quiso decir Jesús. No es un asunto de cualquier cosa, porque tú te acercas al altar, es lo que dice la Escritura. Si traes tu ofrenda al altar, está diciendo, ahí está Dios, tú lo haces para Dios. Y te recuerdas, porque siempre te vas a acordar de las cosas que estás viviendo, es lo que dice Jesús, ¿verdad? Dije, y allí te acuerdas de que tu hermano tiene algo contra ti. Eso le ayuda a la iglesia como familia, ¿verdad? Entonces verso 24 dice, deja allí tu ofrenda delante del altar. O sea, no dice, te la llevas. Alguno dice, bueno, menos mal, no puedo ofrendar, pastor, porque ¿cierto? Mi hermano tiene algo contra mí, mejor hoy no ofrendo. No se trata de eso, dice, deja tu ofrenda de todas maneras, es lo que está diciendo, porque
porque de todas maneras tienes que hacerlo, lo que está enseñando aquí. Deja allí tu ofrenda delante del altar y anda y reconcíliate primero con tu hermano, y entonces ven y presenta tu ofrenda. O sea, ¿Dios quiere tu ofrenda? Sí. Pero principalmente, ¿qué quiere? Cuando te dice, espérate un momento. Quiere tu buen carácter, tu buena vida, tu buen ejemplo, que te presentes delante de Dios de una manera correcta. Porque Dios te quiere a ti. Sí quiere tu ofrenda, es lo que está diciendo, pero te quiere a ti. No está bien que alguien se presente delante del Señor teniendo problemas con su familia, teniendo problemas con su esposa, sus hijos andan mal, están metidos en asuntos de problemas y pleitos con sus hermanos. El ejemplo aquí que pone Jesús, el ejemplo de tu hermano pecó contra ti o tú pecaste contra tu hermano, ¿verdad? Pero este es un ejemplo genérico. ¿Cuántos problemas confrontamos diariamente? ¿Los confrontamos o no? Bueno, ¿qué quiere Dios? Quiere que los solucionemos, porque eso debe ser la vida de un buen creyente. Verso 25. ¿Por qué motivo? Dice, ponte de acuerdo con tu adversario pronto. ¿Por qué? Entre tanto que estás con él en el camino, no sea que el adversario te entregue al juez, el juez al alguacil, y seas echado en la cárcel, y de cierto te digo que no saldrás de allí hasta que pagues el último euro, podríamos decir. Cuadrante era el dinero de ese entonces, el último euro que tienes que pagar. ¿Qué estaba pasando? ¿Qué podía suceder? Bueno, parece que él cambió el ejemplo y lo puso un poco más literal, más al ambiente del día, y le dijo, ponte de acuerdo, arregla esa situación, ¿no es cierto? Si tienes que pedir perdón a tu hermano, pídele perdón. Tu adversario está diciendo aquel con quien tienes problemas, ¿no es cierto? Y luego le dice, verso 25, entre tanto que estás con él en el camino, no sea que el adversario te entregue al juez. ¿Quién es el juez? El juez representa a Dios. ¿Amén o no? El juez representa a Dios. Y el juez te entrega al alguacil. ¿Quién es el alguacil? El que cumple el mandato del juez, de Dios, ¿no es cierto? Dice, y seas echado en la cárcel. De cierto, te digo, dice que no saldrás de allí hasta que pagues el último cuadrante. O sea, todo lo que el hombre sembrare, todo. Algunos lo usan solo para ofrenda, pero todo. Cuando dice todo lo que el hombre sembrare, eso también cosechará. Si siembras un buen carácter, vas a recibir gente con un buen carácter. Si eres iracundo, enojón, entonces vas a encontrarte por la calle siempre gente así. Si eres amoroso, eres saludable, eres una buena persona, te vas a rodear de ese tipo de personas, porque todo lo que el hombre sembrare, eso también cosechará. Eso es una ley espiritual y funciona en todos los ámbitos, en lo natural también. Si siembro maíz, voy a cosechar maíz, no voy a cosechar manzana, porque todo lo que el hombre sembrare, eso también cosechará. Amén. Así que Dios nos dice, está bien, puedes traer tu ofrenda al altar, lo vas a hacer delante de Dios, pero no solo quiero tu ofrenda, te quiero a ti. Quiero que tengas un buen carácter, que tengas una buena vida, ¿no es cierto? Continuamos con Jesús. Jesús está narrando. Recuerden que es Jesús el que está narrando estas cosas. No es Pablo, no es Pedro. No es que Pablo y Pedro sean menos, sino que hablamos de Jesús, del verbo de vida, de la palabra hecha carne, hablando de su propia palabra, de él mismo, ¿no es cierto? Dice verso 27, oíste que fue dicho, hablando del contraste del antiguo, ¿cierto? Tiempo, de la ley y también del antiguo pacto, ¿cierto? Y el nuevo tiempo de ahora. Verso 27, oíste que fue dicho, no cometerás adulterio. Conocen esa palabra, ¿verdad? ¿Sí? Adulterio, pastor, ¿qué es adulterio? Adulterio es sexo ilícito, fuera del matrimonio, porque el sexo es consentido dentro del matrimonio y únicamente dentro del matrimonio. ¿Amén? O sea, una pareja que se casó civilmente y también por la iglesia es un matrimonio que puede gozar del beneficio del sexo. Eso es lo que dice Jesús. Pero adulterio se llama cuando una de esas dos personas que son casadas cometieron sexo fuera del matrimonio. Dios lo llama adulterio y eso se llama pecado. ¿Amén o no? ¿Entendieron? Eso es adulterio. Dice, no cometerás, oíste que fue dicho antes, ¿verdad? No cometerás adulterio, pero yo os digo, en este nuevo tiempo, que cualquiera que mira a una mujer para codiciarla, ya adulteró con ella en su corazón. Wow. Pregunto, ¿lo puso más difícil o es más fácil? Y lo mismo pasa con las mujeres, esto es algo figurado.
No, solo los hombres no piensan en eso. O sea, ¿qué quiero decir, hermano? ¿Nos encontramos sujetos a siempre pensar mal? ¿A pecar mal? ¿Sí? ¿Seremos justos totalmente en nuestra vida? No. Entonces yo puedo decir, gracias a Dios, que no es mi justicia la que me salva. ¿Cuántos pueden decir eso? ¿Se van dando cuenta de esto? Pero en cambio algunos son muy exigentes, tú debes hacer esto, debes comportarte. Y deben hacerlo, pero no deben afirmarlo como si fuese doctrina o como si eso te salvase. Porque ¿dónde queda entonces el sacrificio que Cristo hizo por nosotros? Dios dice, hazlo, eso es tu buen carácter. Yo digo que debes cumplir esas cosas, pero no te olvides que tu salvación proviene de lo alto, que no es tu justicia. Yo he creado una justicia mayor que la de los religiosos, los fariseos, los saduceos, que ellos dicen ayunan, diezman y todo lo demás. Hay algo mayor, eso es una provisión de Dios para el hombre. Todo lo demás debes hacerlo. Pero la justicia de Dios es la justicia de Dios. No podemos mezclar dos cosas. Amén. Eso nos salva, eso nos hace caminar tranquilos. Wow, ¿cuántos son justos aquí? Y que se han portado mal hace poquito de repente. Pero qué bueno que somos justos todavía. Que eso no cambió lo que somos. Que estamos en un camino que se llama perfección, que vamos mejorando, pero seguimos siendo justos. La sangre de Cristo nos ha justificado de toda maldad. ¿Amén o no? Que cometemos pecado, pero que ese pecado ya no nos lleva a la muerte porque Jesús nos ha justificado. Amén. Amén. No sé si lo están entendiendo, ¿verdad? Espero que lo estén entendiendo. Trato de ser detallado y quiero explicarles poco a poco para que puedan entenderlo claramente. Verso 29 todavía. Por tanto, si tu ojo derecho es ocasión de caer, sácalo y échalo de ti. Dice, pues mejor te es que pierdas uno de tus miembros. Gracias. Estamos en el verso 29. Y no que todo tu cuerpo sea echado en el infierno, ¿cierto? Y si tu mano derecha te es ocasión de caer, córtala y échala de ti, pues mejor te es que se pierda uno de tus miembros y no que todo tu cuerpo sea echado en el infierno. Ahora, ¿por qué esto parece un poco exagerado y estrebado? ¿Verdad? Pero la verdad es esto, si alguien comete pecado y no corrige su pecado, ¿qué cree que va a pasar? ¿Cómo piensa que va a terminar? Porque yo digo esto, escuchen bien, nadie está libre de cometer pecado. El problema es, ¿qué haces ante esa situación? ¿Cómo te comportas después de haber fallado? Después de haberle ofendido a alguien, o después de haberle robado, o después de haber tenido un mal carácter. ¿Sigues en ese ritmo, en ese tipo de vida? Cuando aquí dice córtalo, está diciendo soluciona ese problema. Quítalo de ti. Si tu ojo te es ocasión de, quítalo de ti, quita de ti ese problema. No necesariamente es tu ojo. O sea, que Dios sí exige de nosotros una buena vida, sí. Pero la otra parte de la moneda es que no es tu buena vida, sino es la justicia. Entonces Dios quiere las dos cosas. Amén. Estoy hablando de cómo ser lleno continuamente con el Espíritu Santo. Y eso no te va a impedir, pero Dios sí quiere que tú vivas una vida buena. Amén. Muy bien. Seguimos un poco adelante. Jesús y el divorcio, y habla también del divorcio. Verso 31. También fue dicho, dice, o sea, un montón de cosas se dijeron, es lo que está diciendo Jesús. Cualquiera que repudie a su mujer, dele carta de divorcio. ¿Sabe que Moisés consentía eso en el tiempo de la ley? Sí, pero mi esposa no la soporto. Bueno, dale carta de divorcio. La repudiada, ¿verdad? Se divorciaban. Bueno, ahora vamos a buscar otra. Estaban bien en el tiempo pasado, ¿verdad? Así vivían. Y Jesús dice, pero yo os digo que el que repudia a su mujer, a no ser por causa de fornicación, ¿cierto?, hace que ella adultere, y el que se casa con la repudiada comete adulterio. O sea, a no ser por causa de fornicación, y la traducción en el original dice adulterio. O sea, cuando uno de los dos, esto quiero que lo escuchen bien, y no quiero que lo vayan a cambiar, sino escuchen de acuerdo a la palabra. O sea, no está aceptado la separación, o sea, no hay divorcio delante de Dios, no existe. Ojo. ¿Ok? ¿De acuerdo? Eso es lo que dice la Biblia. Miren, dice, también fue dicho cualquiera que repudia a su mujer, dele carta de divorcio, pero yo os digo, aquel que repudia a su mujer,
A no ser, o sea, a no ser nos da una opción, ¿sí o no? O sea, pero es una sola opción. Dile al que está a tu lado, es una sola opción. ¿Cuál es? Dice, a no ser por causa de fornicación. La traducción en el original dice adulterio. O sea, uno de los dos se comportó mal, fue infiel en la pareja, casados, y legalmente y delante de Dios también. Uno de los dos se comportó mal, entonces eso le da acceso a que puedan darle carta de divorcio. ¿Se pueden divorciar legalmente según Jesús? Sí. Es la única motivación de divorcio. ¿No es cierto? Ahora, una cosa es divorcio o carta de separación, ¿no? Y otra cosa es separación de cuerpos, como le llaman algunos. ¿Verdad? A veces algunos pues no soportan, el marido se comporta mal y tanta cosa pasa. ¿Qué hace? Sepárate, pero no te divorcies. Porque las cosas pueden cambiar, ¿verdad? Y si no cambia, sigue separada, no te preocupes, hasta cuando cambie, pues. Y si Cristo viene y no cambia, se quedaron en lo que la Biblia dice, sepárese. Pablo habla de esto en otras partes de la Biblia. Habla de la separación. Y claro, luego de la separación dice, luego vuélvanse a unir. Así dice, ¿verdad? Luego vuélvanse a unir porque deben dar un buen testimonio. Si son creyentes, habla a los cristianos, si son creyentes, lo que deben hacer es pedirse perdón, pues. Si el marido se comporta mal, a veces hay esposos que maltratan a la esposa y a veces hay viceversa, a veces la esposa es la que pega al esposo. Eso sucede también. Hay varios testimonios, ¿verdad? Hay cosas que se hacen, de verdad. El marido llega con el ojo negro. Cualquiera puede pensar que fue otro, fue ella, ¿no? Esas cosas, ¿qué deben hacer? Solucionarlo. Aquí, si ustedes se dan cuenta de lo que Jesús está tratando de hacer, es quiten todo lo malo de sus vidas. Recuerden que son cristianos, son hijos de luz, que no es su propia justicia, es la justicia de Dios en Cristo Jesús, pero quiero que vivan bien. Si quieres traer tu ofrenda, acuérdate, si estás haciendo algo malo, acuérdate, deja en el altar tu ofrenda y ve y arregla. ¿Qué quiere Dios? Quítalo de ti, quita de ti ese ojo, quita de ti esa mano si te causa de pecado. O sea, Dios quiere que seamos la luz que este mundo necesita. Eso es lo que Dios quiere, que cada vez vivamos mejor delante de Él, ¿cierto? Muy bien. Verso 32, dice Jesús, hablando de lo mismo, el divorcio, pero yo os digo que el que repudia a su mujer a no ser por causa de fornicación hace que ella adultere, y el que se casa con la repudiada comete adulterio. Muy bien, así que nadie puede decir me divorcio sencillamente, sino que delante de Dios están todavía casados, ¿no? Y dice, ya es que ya tengo mi carta de separación, ¿no? Si no hubo este problema de fornicación o adulterio, entonces no tienen por qué hacerlo. Y si lo hicieron y se vuelven a casar delante de Dios, hace que ella adultere, y el que se casa con ella, con la repudiada, también adultera. Están en pecado, es lo que está diciendo. Amén. Muy bien, verso 38, seguimos adelante. Oíste que fue dicho, ojo por ojo y diente por diente. Estamos haciendo, recuerden, estamos hablando de lo que ahora podría ser vigente, de lo antiguo y que no. Recuerden de esto. Oíste que fue dicho ojo por ojo y diente por diente, ¿cierto? Eso se usa en el mundo también, ¿no? Golpe con golpe yo pago, hay una canción, ¿verdad? ¿Ustedes conocen? No. Muy bien. Pero yo os digo, no resistáis al que es malo, antes a cualquiera que te hiera en la mejilla derecha, vuélvele también la otra. Y al que quiera ponerte a pleito y quitarte la túnica, déjale también la capa. Y cualquiera que te obligue a llevar carga por 1 milla, ve con él 2,000 metros, ¿no? Al que te pida, dale. Y al que quiera tomar de ti prestado, no se lo rehuses. Diga, prestado. No dice regálaslo. Repita, diga, prestado. Prestado es prestado. A menos que se cansó de esperarte y te regalo mejor. No, pero eso es lo que dice la Biblia, ¿verdad? No te obliga, Dios es justo, diga, Dios es justo. O sea, Él no puede manipular tu vida, pero si tú tienes y puedes prestar a tu hermano, préstale, dice Dios. Porque el que hace eso está andando en la correcta voluntad de Dios, porque esto es su plan. Amén. Dice, oíste que fue dicho, amarás a tu prójimo y aborrecerás a tu enemigo. Pero yo os digo, amad a vuestros enemigos, bendecid a los que os maldicen, haced bien a los que os aborrecen y orad por los que os ultrajan y os persiguen. ¿Es fácil hacer todo esto? No, ¿verdad?
en qué lío nos hemos metido, ¿no? Todo eso tenemos que hacer. ¿Me están oyendo? Todo eso tenemos que hacer. No es fácil orar por alguien que te hizo tanto daño, pero ese es el carácter que Dios quiere que nosotros asumamos. Ese es el tipo de vida que el Señor quiere de nosotros. En el tiempo de la ley era diferente, ojo por ojo, diente por diente, ¿no? Al que espada muere, al que espada mata, espada muere. Hoy no, hoy tenemos que perdonar. Por eso que salen testimonios por internet, por la televisión, de pastores, porque lo sacan a ellos. Mató a mi hija, lo hace encontrar al asesino con el pastor dice, te perdono, te perdono. No sé si en realidad en el fondo todavía sienta algo, pero está actuando en fe, porque está creyendo a Dios y quiere hacerlo mejor. ¿Me están oyendo? No es fácil. Es fácil es mirar y ver y tú puedes hasta llorar, pero no te puedes tú meter en el calzado de la persona a quien mataron su hijo y poder darle un abrazo al asesino y decirle que ahora me convertí. ¿Qué vas a hacer? Perdóname, pues. Y de verdad está pidiendo perdón. Pero esa es la actitud que Dios quiere o espera de nosotros. Realmente no es tan fácil. Por eso, hermano, escúchenme bien. ¿Por qué todo esto, pastor? Porque somos la iglesia del Señor y debemos de dejar de vivir de cualquier manera. No lo estoy diciendo yo. Si se dan cuenta, Jesús es bien tajante. No está dando palo, fierrazo, no te está condenando. Si te das cuenta, no te está condenando. Porque hay iglesias, no quiero decir, a ver, no me gusta tocar esto, pero es la verdad. Hay iglesias que te dicen cosas y cosas te hacen sentir condenado. Tú sales a tu casa, estás como apedreado, herido. Ay, qué buena palabra, dice, se van heridos. No, eso no hace Jesús aquí. Él habla de tu justicia, pero juntamente con tu justicia Él quiere un buen carácter de ti, no te está condenando. Él sabe que tú puedes fallar, pero haz lo mejor. Si estás haciendo algo, acuérdate que has hecho malo y arréglalo. Quítalo de ti. O sea, te da consejos. Y lo hace por tu bien, porque también dice, no esperes que el juez te entregue al alguacil y el alguacil te mete en la cárcel. Y estando en la cárcel vas a pagar hasta el último euro, es decir, la vas a pagar. Yo soy justo, soy Dios, pero no puedo evitar que lo que tú hagas tenga una consecuencia en lo que está diciendo. ¿Amén o no? No sé si alguno lo está recibiendo, pero no creo que esté recibiendo palo. Está recibiendo palabra. Aquí está escrito. Esto no es legalismo, esto es... ¿Oíste qué fue dicho? Jesús dice, pero yo os digo. No es ley. Si se dan cuenta es diferente al legalismo. El legalismo es... mejor no lo digo. No quiero que luego me estén juzgando. Lo dejo ahí. Seguimos adelante con la palabra. ¿Amén? Muy bien. ¿Dónde nos quedamos? Verso 33, ¿verdad? El divorcio lo tocamos. Además, habéis oído que fue dicho a los antiguos, no perjurarás. Eso lo salté, ¿no es cierto? Sí, lo salté, no lo hablé. No perjurarás, dice, si no cumplirás al Señor tus juramentos. ¿Cuántos han hecho juramento a Dios alguna vez? En otras traducciones dice promesa. ¿Cuánto han prometido al Señor? Claro, estábamos acostumbrados antes a jugar con las chicas, ¿verdad? Los varones. Mi prometida. Te he prometido, ¿se acuerdan? Pero después no cumple sus promesas. Pero ahora que eres creyente y tú le dices, Señor, te prometo, si tú me bendices, después se olvidan. Y Dios dice, espera un momento, ahora eres cristiano. Porque si eso haces conmigo, lo puedes hacer con tu papá, con tu mamá, con cualquier persona. Entonces Dios quiere que tu carácter se arregle. Es lo que está diciendo, ¿verdad? Dice, además habéis oído que fue dicho a los antiguos, no perjurarás y no cumplirás al Señor tus promesas. Pero yo os digo, no juréis en ninguna manera, ni por el cielo, porque es el trono de Dios, ni por la tierra, porque es el estrado de sus pies, ni por Jerusalén, porque es la ciudad del gran rey, ni por tu cabeza jurarás, porque no puedes hacer blanco o negro uno de tus cabellos, pero sea vuestro hablar sí, no, porque lo que es más de esto del mal procede. ¿Amén? ¿Qué quiere Dios? Sí, ¿verdad? Sí, no juramentos. En los tiempos pasados juraban. Hay una sola persona que de una manera increíble hizo un juramento en la Biblia.
fue Dios. ¿Se acuerdan? Dios juró a Abraham. Le digo, te lo juro. ¿Por qué? Porque dijo Dios, ahí está escrito, si usted lee Génesis, porque el juramento define la palabra, dice Dios ahí. El juramento es lo máximo que el hombre puede usar para cumplir una promesa. Así que le dice a Abraham, te lo juro, te bendeciré con abundancia. Y siempre que juramos, juramos por alguien. ¿Se acuerdan cuando juraban? Por mi madrecita decían. ¿Se acuerdan o no? Bueno, el que lo hacía. Dice que Dios buscó alrededor y no encontrando a nadie mayor que Dios, dijo, te juro por mí mismo, te bendeciré con abundancia. ¿Cuántos creen que Dios cumple sus promesas? Él cumplió. Por eso somos benditos. Cuando Jesús hablaba a los discípulos, no los agarraba cachetada, golpe, benditos de mi Padre. Así le decía, porque Dios los había bendecido y nadie podía quitar esa bendición. Amén. Qué bueno es el Señor. Así que cuando tienen que dar una palabra, sí, pastor, ¿no es cierto? Y no, pues no. Pero tienen que cumplir su sí. Tómenlo como algo justo y verdadero. Amén. Muy bien. Me salté esta parte, ¿verdad? Ojo por ojo, diente por diente. Verso 40, al que quiera ponerte en pleito y quitarte la tuna, leímos esta parte. Nos quedamos aquí, de prestado, ¿verdad? Verso 42. Al que te pida, dale. Al que quiera tomar de ti prestado, no se lo rehuses. Oíste que fue dicho, amarás a tu prójimo y aborrece a tu enemigo. Eso pasaba antes, dice Jesús. Pero yo os digo, amad a vuestros enemigos, bendecid a los que os maldicen, haced bien a los que os aborrecen y orad por los que os ultrajan y persiguen. Para que seáis, aquí está, miren. Si pregunta a alguien, pastor, ¿por qué exige todo esto Dios? ¿No es que ya soy justo? Sí, ya eres justo, ya todo esto. Pero dice al final, miren, dice, para que seáis hijos de vuestro Padre que está en los cielos, que hace salir su sol sobre malos y buenos, que hace llover sobre justos e injustos. Si no, dice Dios, si no, ¿dónde está pues la diferencia? Si ustedes van a ser justificados por la sangre de Cristo y si se van a seguir comportando como los que no son hijos de Dios, ¿dónde está la diferencia? Es lo que está preguntando Dios aquí. Nos convertimos pues, ya no somos los borrachos de antes. Ya no somos los ladrones de antes. ¿Cuántos salieron de este tipo de cosas? A mí me tocó vivir en un tipo de invasión. ¿Conocen eso, verdad? Donde hay puro perro y hay casas que se caen y fácil tú puedes entrar, sacar, escoger, meter al bolsillo y seguir caminando y de repente asaltar a alguien. Dios me sacó de allí. Pero yo no sigo siendo así porque si no, ¿dónde está la diferencia? Hemos cambiado, ya no somos los drogaditos de antes, ya no somos los mujeriegos. Las mujeres ahora se deben comportar bien con sus maridos y honrarlos como al Señor. Su marido no es el Señor, pero como al Señor, así dice. Porque si no, ¿dónde está la diferencia? Dice Dios, para que seáis hijos de Dios. Amén. ¿Están entendiendo eso o no? Verso 45, para que seáis hijos de vuestro Padre que está en los cielos, que hace salir su sol sobre malos y buenos y que hace llover sobre justos e injustos. Porque si amáis a los que os aman, ¿qué recompensa tendréis? ¿No hacen también lo mismo los publicanos? ¿Qué está diciendo Dios? ¿Dónde está la diferencia? ¿Cuántos quieren a su papá? La gente mala, ¿quiere a su padre o no? ¿Dónde está la diferencia entonces? Igualito. ¿Cuántos quieren a sus hijos? Recién nació, ¿verdad? Tu hijita Rafaelita. Si lo preguntamos afuera a Pedro Navaja, también quiere a su hijo. Bin Laden, ¿tendría hijos? Cantidad de mujeres y hijos. ¿Los querría? Sí, los quiere. La gente mala también quiere a sus hijos. Pero entonces no hay diferencia. ¿Dónde está? Jesús pregunta, ¿dónde está lo extraordinario? Si están haciendo lo ordinario, Dios es un Dios de extraordinario. No es de algo natural, algo ordinario. Quiere más de ti. Eso exige Dios de nosotros. Y no nos exige algo que no podamos dar, podemos hacerlo. Amén. ¿Dónde nos quedamos? Verso 46. Porque si amáis a los que os aman, ¿qué recompensa tendréis? ¿No hacen también lo mismo los publicanos? Si saludáis a vuestros hermanos solamente,
¿qué hacéis de más? O sea, que diga conmigo, Dios pide algo más de nosotros. Porque dice, ¿qué hacéis de más? Si solo piensas en ti, mi familia, ¿no? Que tenga comida, casa, abrigo suficiente, nosotros no hay. Dios dice, eso se llama egoísmo, según lo que veo aquí. Porque la gente mala también se comporta de la misma manera. ¿Dónde está la diferencia? ¿Qué hacéis de más? Dice Jesús. Yo recuerdo a un publicano que se subió a un árbol, era pequeño, ¿se acuerdan ustedes? Y de ahí estaba mirando y Jesús lo vio, ¿no es cierto? Y le dijo, baja, Zaqueo, ¿verdad? Zaqueo, esta noche vamos a comer en tu casa. Y se puso contento. Él era un publicano, porque aquí dice así, ¿verdad? Verso 46, porque si amáis a los que os aman, ¿qué recompensa tendréis? ¿No hacen también lo mismo los publicanos? Él era un publicano. ¿Quién era un publicano? Era un cobrador de impuestos. Era un hebreo, no era romano, pero un hebreo contratado por los romanos para cobrar impuestos a sus hermanos, los hebreos. Así que los hermanos hebreos lo tenían enojo, porque no porque él cobraba impuestos, sino que ellos cobraban más de lo que el gobierno romano les pedía. ¿Me están oyendo? Eso daba cólera pues a sus hermanos. Así que los publicanos eran mal vistos para ellos. Y Jesús dice, lo mismo hacen los publicanos, hacen las cosas malas. ¿Pero qué pasó con él? Zaqueo bajó, preparó un banquete e invitó a su gente, como él, pues. Otros publicanos, gente de Chivilín, gente de plata, hizo un banquete extraordinario que al final le dijo, uy, estaba delicioso esta cena, Zaqueo. Y Zaqueo de repente el Espíritu Santo lo tomó, fue y sacó dinero y dijo, escuchen, mira, hubo cambio, hizo algo extraordinario. Si a alguien he defraudado, he robado, se lo voy a devolver 4 veces más. Así que la gente, ¿usted se imagina la cantidad de gente haciendo cola? Había estafado a mucha gente. Y se burlaban de él y decían, pero había cambiado. Dios hace cambios en la vida de la gente. No podemos ser los mismos, hermanos. Tenemos que ser diferentes. Dios exige más de nosotros. Hubo un cambio. Hizo algo extraordinario. Ningún publicano lo haría. Él lo hizo porque conoció a Jesús. ¿Cuántos conocen a Cristo? ¿Podemos hacer todo esto que está en la lista que Jesús puso? ¿Sí? Podemos hacerlo, podemos esforzarnos, dar lo extraordinario para Dios, para que seáis hijos de vuestro Padre que está en los cielos, dijo Jesús. Hay tanto que podemos hacer, pero no lo estamos haciendo. No lo estoy condenando, ojo, no es un mensaje de condenación, es un mensaje de reflexión. Si me pregunta alguien, ¿qué es eso? ¿Condenación? No, esto se llama reflexión. Esto se llama reflexionar en la palabra, que Dios trate con nosotros, que hable con nosotros, que podamos ser justos. Sabemos que nuestra justicia no nos salva, pero Dios exige justicia de nosotros. Quiere que nos comportemos de manera mejor, fieles al Señor. Verso 47 dice, y si saludáis a vuestros hermanos solamente, ¿qué hacéis de más? ¿No hacen también así los gentiles?